Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al primer podcast de Filosofía para el Mundo. El tema del cual vamos a hablar es el judaísmo, pero daremos una breve introducción a las tres religiones del libro. Mi nombre es Valentina Sánchez Pérez. El mío, Mayra Alejandra García. Yo soy Camila Triviño. Y el mío, Verónica Castro. Las llamadas religiones del libro, judaísmo, cristianismo e islamismo, se mantienen en la actualidad con gran vitalidad, si bien en ocasiones con rivalidad e incluso hostilidad. Sin embargo, es más lo que nos une que lo que nos separa, pues tanto judíos, cristianos y árabes somos hijos de Abraham. A continuación, profundizaremos en la religión más antigua de la historia. Para empezar a hablar del judaísmo, debemos tener en cuenta que fue la primera religión monoteísta, es decir, que cree en un solo Dios, el cual es Yahvé. La base del judaísmo es la fe. Su fundador fue Abraham y rechaza la idea de Jesús como Mesías. El judaísmo es la religión monoteísta más antigua y va de la mano con la historia del pueblo judío. Su fundamento yace en el pacto original entre Abraham y Dios, alrededor del año 1900 a.C., cuando Abraham fue llamado a abandonar su hogar y viajar a Canaán, la tierra que Dios prometió dar a sus descendientes. Pero Mayra, recordemos que la figura de Abraham es fundamental no solo para los judíos, sino que también es central en las otras dos religiones abrahámicas más importantes. Para quienes no saben, el pacto que Dios hizo con Abraham fue básicamente que él cumpliría con generar una descendencia y a cambio Dios guiaba a él y a su estirpe a la tierra prometida. Tengamos en cuenta que Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac, siendo Isaac el padre del pueblo judío. Centrémonos en Isaac. Como lo dijimos anteriormente, es hijo de Abraham y de Sara. Tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, quienes fundaron las 12 tribus de Israel. También debemos saber que la descendencia de Abraham fue agobiada por la hambruna y se vieron obligados a asentarse en la delta del río Nilo, que es una región del imperio egipcio. Ahí son tratados como esclavos, pero guiados por Moisés logran atravesar el desierto y comienzan su camino rumbo a la tierra prometida. Los judíos salen de Egipto atravesando el Mar Rojo y durante 40 años hacen su peregrinación. Entiendo, este es el inicio de la historia de Israel y la historia del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel fue muy conflictiva, ya que fue conquistado en varias oportunidades por distintos imperios, entre ellos el babilonio, asirios y griegos, quienes dominaron durante años esta tierra. Pero fue con la ocupación del Imperio Romano donde comenzó una era de sufrimiento. Muchos judíos fueron esclavizados y enviados a distintos lugares del imperio. Pero se te olvida algo, la mayoría de los judíos resistían pasivamente, pero una minoría activa violentamente y conquistaron la fortaleza de Masada, que es una montaña aislada que se encuentra en los bordes orientales de Judea. Aunque no fue por mucho tiempo, ya que el poder militar de los romanos los volvió a someter. Según la leyenda, cuando el poder militar de los romanos se dirigían a someterlos, los judíos que estaban ahí decidieron suicidarse en vez de rendirse a ellos. El pueblo de Dios estaba unido en un solo reino por aproximadamente 120 años. Saúl reinó por 40 años. Salomón también reinó por 40 años. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió. Cuando Roboam, hijo de Salomón, llegó a ser el rey, la nación enfrentaba una crisis financiera. El estilo de vida desordenado de Salomón había dejado al reino lleno de impuestos. Tengamos en cuenta que los ancianos aconsejaban a Roboam a que bajara sus impuestos y el pueblo le serviría para siempre. Pero Roboam escuchó los consejos de sus amigos jóvenes. Ellos dijeron que en vez de reducir los gastos del gobierno y bajar los impuestos, hicieran lo opuesto. Esto desató una discordia que dividió la nación en norte y sur y causó que 10 tribus siguieran a Jeroboam. El reino norte duró hasta 722 a.C., cuando fue conquistado por los asirios, comandados por Sargón II. Durante todo este tiempo nunca tuvieron un rey piadoso ni un reavivamiento espiritual. Después de ser conquistados, hicieron algo más que Dios les había prohibido: casarse con las asirias. Al pasar de los años, fueron invadidos por los babilonios comandados por Nabucodonosor en el 586 a.C. Buena parte de los judíos fueron deportados hacia Babilonia, donde fueron nuevamente esclavizados en lo que podría considerarse la primera diáspora. ¿Diáspora? Sí, la dispersión de un pueblo por diversos lugares del mundo. Muchos de aquellos judíos fueron nuevamente exiliados o deportados como esclavos por todo el Imperio Romano, en lo que debería considerarse como una nueva diáspora.
lo que favoreció la implantación de muchas comunidades judías tanto a lo largo y ancho del Imperio Romano. Fueron más de 100 años de florecimiento y expansión de la cultura judía. No olvides que fueron perseguidos en los primeros siglos de expansión de Islam en Asia Menor. En España fueron obligados a convertirse al cristianismo, a una pena de ser expulsados y llegaron a asentarse en las tierras turcas. No hay que olvidar la trágica persecución que sufrieron en Alemania nazi y en otros países europeos en pleno siglo XX. Como lo mencionamos al principio de nuestro podcast, la base del judaísmo es la fe. Creen en el Antiguo Testamento, conocido como la Torá, que está constituido por los 5 primeros libros de este, donde se especifica que el hombre puede lograr su propia salvación sin mediar con Dios. No debemos de olvidar que la sinagoga es el punto central de la religión judía y tiene 3 tipos de fines, como lo son la casa de culto, de estudio y de reuniones. Además de que su símbolo sagrado es la estrella de David, ya que es el primer rey puesto por Dios en la tierra. David es quien enfrentó al gigante Goliat, tornándose en un rey, guerrero y conquistador de tierra. Los judíos están a la espera de un Salvador, por eso rechazaron a Jesús como el suyo, ya que para ellos Jesús no cumplía con las profecías mesiánicas mencionadas en el Antiguo Testamento, además de que la religión fundada por Jesús contradecía la teología judía. Ahí podemos tener en cuenta que el cristianismo habla de 3 personas unidas conformando un solo Dios. Lo que era para los judíos no es de aceptar, ya que Dios es único, además de ser inseparable e indivisible. Una de las razones por las cuales el cristianismo se expandió más que el judaísmo es porque el cristianismo tiene una vocación universal. En cambio, la judía es más cerrada a los extraños. A pesar de todo, la religión judía ha conservado intactos sus ideales religiosos. Los judíos no pusieron nunca en duda su creencia en que ellos son el pueblo elegido por Dios, de que volverían un día a Palestina y que el Mesías vendría a proclamar su salvación. Un dato actual es que al pasar de los años la religión judía ha decrecido en número de fieles. Actualmente cuenta con una aproximación de 14.3 millones de fieles en el mundo. Esperamos que te haya gustado nuestro podcast. Si fue así, ayúdanos dejándonos un like y suscribiéndote a nuestro canal. También nos puedes seguir en nuestra cuenta de Instagram, @filosofía para él, si quieres enterarte de próximas actividades. Gracias por ver nuestro video.